Existe un registro antiguo, oculto durante más de un milenio, que guarda un secreto capaz de transformar radicalmente nuestra comprensión del fin de la vida. Algo tan impactante que las autoridades eclesiásticas lo prohibieron, encerrándolo en los archivos más inaccesibles del monasterio de São Bento. Este documento no aborda teorías sobre lo que viene después de la muerte, sino un método concreto para nunca afrontarla. En los próximos momentos, comprenderá por qué este conocimiento se consideraba demasiado peligroso para compartirlo con la mayoría de las personas. Y cómo, sin que te des cuenta, las pistas de esta verdad ya circulan a tu alrededor, esperando a que las identifiques. Si en algún momento has sentido que hay algo más allá de lo que nos enseñan sobre la existencia y la finitud, presta atención. En 1947, mientras la peste negra asolaba Europa, un fraile franciscano llamado Fray Bartolomeu de Montefauco hizo un descubrimiento que alteraría su destino para siempre. Mientras organizaba los manuscritos en una biblioteca devastada por la epidemia, encontró un pergamino único. Escrito en un lenguaje arcaico, el material tenía una característica intrigante, no mostraba signos de deterioro, como si hubiera sido escrito el día anterior. Aún más sorprendente, al tocarlo, el religioso sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Cuando finalmente descifró el contenido, le temblaban las manos. El texto no contenía oraciones ni dogmas religiosos, sino más bien una guía práctica para superar los límites de la mortalidad humana. Ahora bien, imagina que este mismo manuscrito no solo existe, sino que sus enseñanzas ya han sido comprobadas por una orden secreta que opera desde hace siglos. ¿Cómo reaccionarías al saber que la muerte, tal como la entendemos, no es más que una ilusión creada por nuestras propias limitaciones? ¿Cuál de estos aspectos despierta más tu curiosidad, la existencia de este documento o la posibilidad de que ya estés preparándote para recibir este conocimiento? Antes de continuar con la historia de Fray Bartolomé, hay algo crucial que es necesario revelar. El simple hecho de que estés leyendo estas palabras ahora no es un accidente. Según el manuscrito, existen señales específicas que señalan cuando alguien está listo para acceder a este conocimiento ancestral. Y, a medida que sigas esta historia, es posible que reconozcas algunas de estas señales en tu propia trayectoria. El primero de ellos es lo que los antiguos llamaban el despertar de la inquietud. Comenzaste a cuestionar certezas que antes aceptabas sin dudarlo. La muerte dejó de ser un concepto abstracto y pasó a ser una pregunta constante, no por miedo, sino por una profunda curiosidad. El segundo signo es la sincronicidad de los encuentros. Información sobre la vida después de la muerte, experiencias espirituales o conocimientos esotéricos comenzaron a aparecer en su vida con una frecuencia inusual. Libros, conversaciones, vídeos, todo parece conspirar para llevarte a este conocimiento. El tercer signo es el más revelador, sueños extremadamente vívidos en los que te sientes más consciente que cuando estás despierto, o episodios en los que pierdes la noción del tiempo, como si hubieras abandonado tu cuerpo por unos instantes. Si ha identificado al menos dos de estos signos, el manuscrito afirma que su presencia aquí no es accidental. Estás siendo preparado. ¿Pero preparado para qué? Eso fue exactamente lo que descubrió Fray Bartolomé cuando continuó leyendo el pergamino en aquella noche decisiva de 1347. El fraile se dio cuenta de que el texto no era solo informativo, era un llamado. Una convocatoria dirigida a aquellos que estaban dispuestos a trascender las barreras de la existencia mortal. Y la primera lección fue sorprendentemente simple: la muerte física no es más que el primer velo de una serie de ilusiones que nos mantienen atrapados en un ciclo de ignorancia. ¿Cuáles de estas señales has notado en tu vida? Y, lo más importante, ¿estás preparado para descubrir lo que viene después de este reconocimiento? Porque lo que Fray Bartolomeu leyó a continuación fue algo que ni siquiera los maestros espirituales más avanzados se atreven a enseñar abiertamente. Mientras continuaba leyendo, el fraile descubrió que el manuscrito estaba estructurado en 7 niveles de conocimiento. Cada uno de ellos reveló una capa más profunda sobre la naturaleza de la conciencia humana y cómo puede liberarse del cuerpo físico. El primer nivel cubría algo llamado cuerpo de luz. Según el texto, todo ser humano tiene, además del cuerpo material, un segundo cuerpo compuesto de energía pura.
Este cuerpo luminoso no envejece, no enferma y no muere. Pero el verdadero secreto, que transformó la perspectiva del fraile, fue este cuerpo de luz puede fortalecerse y desarrollarse a través de prácticas específicas. Y cuando se vuelve más poderosa que el cuerpo físico, la muerte pierde completamente su dominio sobre nosotros. El manuscrito describía 3 técnicas básicas que cualquiera podía practicar. El primero fue llamado el aliento de lo eterno, un patrón de respiración específico que establece una conexión directa con el cuerpo de luz. Fray Bartolomeu decidió probarlo. La primera noche siguió exactamente las instrucciones. Y sucedió algo extraordinario, pudo ver su propio cuerpo dormido flotando sobre él. Sin embargo, lo que viene a continuación es algo que incluso los maestros espirituales más experimentados dudan en revelar. El segundo nivel del manuscrito trajo una revelación que sacudió las convicciones de Fray Bartolomeu. No fue el primero en descubrir este conocimiento. Existía una sociedad secreta de individuos que ya habían superado la muerte física y continuaban viviendo entre nosotros. El texto los llama guardianes de la llama eterna. Llevaban vidas aparentemente ordinarias, pero sus cuerpos materiales eran solo disfraces temporales. Su verdadera existencia ocurrió en el cuerpo de luz, que ya se había vuelto inmortal. El manuscrito explica cómo identificar a un guardián, tienen una mirada que parece traspasar el tiempo, nunca muestran miedo auténtico a la muerte y tienen una habilidad única para aparecer en la vida de personas listas para despertar. Aquí reside el aspecto más inquietante, el manuscrito sugería que es posible que ya te hayas cruzado con un guardián sin darte cuenta. Tal vez fue alguien que tuvo un profundo impacto en tu vida, que apareció en un momento crucial y dijo exactamente lo que necesitabas escuchar. Alguien que parecía conocerte mejor que tú mismo. Esta persona podría ser un guardián, plantando semillas del despertar en tu conciencia. Fray Bartolomeu comprendió entonces que el descubrimiento del manuscrito no había sido casual. Alguien había dejado el pergamino exactamente donde lo encontraría. Estaba siendo guiado. Pero la tercera revelación fue la que transformó su vida para siempre. El tercer nivel del manuscrito describía algo llamado ritual de transferencia de conciencia. Este ritual permitió a la conciencia abandonar permanentemente el cuerpo físico y comenzar a habitar plenamente el cuerpo de luz, en otras palabras, alcanzar la verdadera inmortalidad. El procedimiento no fue complejo, pero requirió 40 días de preparación. Durante este periodo, la persona necesitaba seguir 3, sino herramientas para eliminar las capas de olvido que nos impiden ver la verdad. Fray Bartolomeu comprendió entonces que el ritual de transferencia no creaba la inmortalidad, solo revelaba lo que ya existía dentro de cada ser. El cuerpo de luz no era algo que se pudiera construir, sino algo que se pudiera reconocer. La llama interior que alimentó durante 40 días no era una energía externa que debía ser conquistada, sino el núcleo mismo de su esencia, latente bajo siglos de condicionamiento. El manuscrito explica que la ilusión de la mortalidad surge de un mecanismo llamado el velo de la separación. Desde el nacimiento, se nos enseña a creer que somos solo este cuerpo físico, limitado por el tiempo y el espacio. Esta creencia, repetida durante generaciones, se convierte en una prisión invisible. Pero la verdad, decía el pergamino, es que la conciencia nunca está confinada. Es como el océano, aunque las olas parecen individuales, todas están hechas de la misma agua. Cuando una onda muere, no deja de existir, simplemente regresa al todo de donde vino. Fray Bartolomeu se dio cuenta de que su camino no terminaba ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. El manuscrito reveló que los guardianes de la llama eterna no eran seres superiores, sino almas que habían despertado a su verdadera naturaleza y eligieron permanecer en este plano para ayudar a otros a hacer lo mismo. No eran maestros distantes, sino hermanos y hermanas en un viaje, repartidos por todo el mundo, a menudo sin darse cuenta unos de otros. Su misión no era enseñar, sino recordar, porque el conocimiento de la inmortalidad ya está grabado en la memoria más profunda de cada ser. El pergamino describía un fenómeno llamado el despertar en cadena. Cuando una persona alcanza la comprensión total de su naturaleza inmortal, su energía vibratoria se eleva, creando una resonancia que puede activar el mismo despertar en otras almas preparadas. No se necesitan palabras, rituales o doctrinas,
La presencia de una conciencia despierta es suficiente para que el velo se vuelva más delgado a su alrededor. Fray Bartolomeu comprendió, entonces, que su papel no era convertir a nadie, sino simplemente ser. Su existencia, ahora alineada con la verdad, se convertiría en un faro para aquellos que estuvieran listos para ver. Pero había una advertencia al final del manuscrito, escrita en letras que parecían latir cuando se miraban durante demasiado tiempo: cuidado con la trampa de la iluminación. Muchos de los que despiertan caen en la tentación de creer que son especiales, superiores o elegidos. La verdadera inmortalidad no es un título, sino un estado de ser, y ese estado no pertenece a nadie, porque es la esencia misma de todo lo que existe. Quien se aferra al poder del despertar lo pierde. Quien lo comparte sin expectativas lo encuentra en todas partes. Fray Bartolomeu cerró los ojos y sintió el peso de las palabras. Ya no era monje, ni guardián, ni maestro. Él era simplemente lo que siempre fue: conciencia pura, libre de etiquetas, brillando a través de la forma humana como la luz brilla a través de un vitral. Y luego, por primera vez, sonrió sin motivo alguno, no porque hubiera logrado algo, sino porque recordaba lo que nunca había perdido. El manuscrito terminaba con una pregunta, no una respuesta: si la muerte nunca existió, ¿qué harías con el tiempo que crees que tienes? Fray Bartolomeu supo, en ese momento, que la respuesta no estaba en el futuro, sino en el presente. No en hacer algo, sino en ser algo. Y así, sin alardes, se levantó y salió del monasterio, no como un hombre que había alcanzado la inmortalidad, sino como alguien que finalmente había dejado de huir de ella. Hoy, siglos después, la misma pregunta resuena entre quienes están dispuestos a escucharla. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo se desarrolla la vida cuando dejas de luchar contra la corriente? ¿Cómo se multiplican las sincronicidades cuando confías en lugar de controlar? ¿Cómo se disuelve el miedo a la muerte cuando te das cuenta de que nunca estuviste medio vivo? El manuscrito de Fray Bartolomeu no es un mapa hacia un destino lejano, es un espejo. Y lo que ves en él no es lo que puedes llegar a ser, sino lo que siempre has sido. Sino técnicas para eliminar las capas de olvido que nos hacen creer que somos cuerpos de paso. Cuando los escritos de Critias revelaron la verdad final, no había separación entre el cuerpo físico y el cuerpo de luz, ambos eran proyecciones de la misma conciencia eterna, diferenciándose solo por la densidad de la energía que lo sostenía. Al nacer, tu conciencia se centra en la proyección más densa, el cuerpo material. Al morir, simplemente se desliza hacia la proyección más sutil, el cuerpo luminoso. Sin embargo, sigues siendo la misma conciencia, sin cambios en tu esencia. Lo que llamamos muerte no es más que un cambio de enfoque, como cerrar los ojos y volver a abrirlos: no dejas de existir en el momento en que se cierran los párpados. Pero aquí reside el secreto práctico que transformó la vida de Fray Bartolomeu y puede transformar la tuya: si puedes mantener la conciencia simultánea en ambos cuerpos mientras aún estás vivo, la transición llamada muerte se convierte en una elección consciente, no en un evento traumático e inconsciente. Es como aprender a conducir dos coches al mismo tiempo. Al principio parece imposible, pero una vez domines la técnica podrás elegir qué vehículo utilizar en función del terreno que necesites recorrer. El manuscrito Counting describe 3 ejercicios prácticos para desarrollar esta doble conciencia. El primero es el puente respiratorio: durante 15 minutos al día, respiras conscientemente tanto con tus pulmones físicos como con lo que el manuscrito llama tus pulmones etéricos. Es como respirar 2 veces al mismo tiempo, una respiración dentro de la otra. El segundo ejercicio es la visión doble: aprendes a ver simultáneamente con los ojos físicos y los ojos del espíritu, observando no solo el mundo material, sino también las energías y conexiones invisibles que lo impregnan todo. El tercero es el anclaje consciente: mantienes un punto de conciencia fijo en el cuerpo físico mientras permites que otro punto explore libremente el cuerpo de luz, como si estuvieras en 2 lugares a la vez. Después de dominar estos 3 ejercicios, Fray Bartolomé experimentó lo que describió como el gran despertar. Se dio cuenta de que nunca había estado realmente inconsciente, ni siquiera durante el sueño o en los momentos de desmayo. Su conciencia siempre había estado activa, simplemente alternando el enfoque entre diferentes dimensiones de percepción. A partir de ese momento, el concepto de muerte perdió todo significado para él.
Era como intentar explicar el fin del agua a alguien que acababa de descubrir que puede existir en forma líquida, vapor o hielo. Sin embargo, el descubrimiento más profundo llegó más tarde. Cuando dominó por completo la doble conciencia, Fray Bartolomeu comenzó a acceder a recuerdos de otras vidas, otras proyecciones de la misma conciencia eterna en diferentes tiempos y lugares. Comprendió que ya había vivido cientos de experiencias humanas, siempre como la misma esencia inmortal explorando diferentes facetas de la existencia. Y esto es lo que podría cambiarlo todo para usted, si ha llegado a este punto, si las revelaciones del manuscrito resuenan profundamente en su ser, no es una coincidencia. Según Fray Bartolomeu, quien se convirtió en uno de los guardianes de la llama eterna, la misma capacidad de comprender y reaccionar a estas enseñanzas es una prueba de que su conciencia ya está despertando a su verdadera naturaleza inmortal. El hecho de que busques este conocimiento significa que una parte de ti ya recuerda la verdad. No estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando lo que siempre has sabido. Cada persona genuinamente atraída por estas enseñanzas está pasando por el mismo proceso que experimentó Fray Bartolomé en 1447. La diferencia es que, en nuestro tiempo, millones despiertan simultáneamente. No eres simplemente alguien que mira el relato de un manuscrito antiguo, eres una conciencia inmortal que reconoce tu verdadera naturaleza a través de una historia que sirve como espejo de tu propio viaje. Si sabes reconocer este momento como lo que realmente es, un portal que se abre en tu conciencia, nada será igual cuando termines de escuchar estas palabras. Porque ya no serás la misma persona con la que empezaste. Será alguien que recordó que nunca fue mortal. Pero hay algo que ni siquiera Fray Bartolomé descubrió en aquel manuscrito de 1347. Algo revelado siglos después, cuando los guardianes de la llama eterna encontraron otros pergaminos escondidos en una cripta secreta bajo las ruinas de la Biblioteca de Alejandría. Estos documentos contenían información sobre lo que sucede con su energía después de dominar la doble conciencia, y lo que revelaron trasciende cualquier concepción humana de la naturaleza de la realidad. Resultó que la inmortalidad individual es solo el primer peldaño de una escalera mucho más grande. Hay algo llamado conciencia colectiva inmortal, un estado en el que múltiples conciencias eternas se conectan y crean algo que supera por completo la experiencia humana individual. Los pergaminos hablan de ciudades enteras de seres inmortales que existen en dimensiones paralelas a la nuestra, influyendo sutilmente en el curso de la historia humana a través de sincronicidades cuidadosamente orquestadas. Describen cómo estas conciencias colectivas pueden manipular el tiempo y el espacio de maneras que nuestras mentes actuales apenas pueden concebir. Y revelan algo aún más extraordinario, como una persona que despierta a su inmortalidad individual puede ser invitada a unirse a una de estas conciencias colectivas. Pero lo que sucede con la identidad personal en este proceso es algo que nadie podría imaginar. Si has llegado hasta aquí, si las palabras de este manuscrito han resonado en tu alma, acabas de completar la primera etapa de lo que los guardianes llaman el gran despertar. El despertar, sin embargo, es solo el comienzo. La siguiente etapa implica la activación práctica, aprender a utilizar conscientemente el conocimiento que acaba de recibir. Y hay una razón específica por la que estás descubriendo esto ahora, en este mismo momento de la historia de la humanidad. Los signos están en todas partes para quien sabe verlos, el velo entre las dimensiones se vuelve cada día más delgado, las personas tienen experiencias espirituales espontáneas, los sueños se vuelven más vívidos y proféticos, las sincronicidades se multiplican exponencialmente. Esto no es una coincidencia. Es preparación para el mayor acontecimiento de despertar colectivo que la humanidad haya conocido jamás. Y es posible que se le pida que desempeñe un papel específico en este proceso. Si has llegado hasta aquí, reconoce este momento. No es solo una coincidencia. Es una invitación. De sabiduría que pocos se atreven a seguir hasta sus últimas consecuencias. Cada línea que lees ahora no es solo información, es un espejo. Un espejo que refleja no solo lo que ya sabes, sino lo que, en el fondo, siempre supiste que era verdad. Y si estas palabras te resuenan, no es coincidencia. Es porque algo dentro de ti ya ha reconocido el llamado. Este camino no es para curiosos. Es para quienes sienten el peso de la responsabilidad, incluso cuando no pueden nombrarla.
Para aquellos que se dan cuenta de que las preguntas que hacen no son comunes, que las respuestas que buscan no están en los lugares obvios. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque, en algún nivel, ya has elegido estarlo. Y esta elección no se hizo hoy ni ayer, se hizo mucho antes.